Más avanzada que Egipto. Más organizada que Mesopotamia. Más misteriosa que Sumeria. Pero, ¿por qué casi nadie habla de ella? Imagina una civilización que vivió en paz durante 700 años. Sin guerras. Sin emperadores. Sin esclavos. Una sociedad que construyó sistemas de drenaje subterráneos más eficientes que los de muchas ciudades modernas. Casas con baños privados. Calles perfectamente rectas. Una planificación urbana tan avanzada que hace temblar a los historiadores. Esa fue la civilización del Valle del Indo, y aún así, el mundo apenas la menciona. La encontraban enterrada en el polvo del tiempo, como si el planeta hubiese querido ocultarla. Y no es para menos. Porque sus logros contradicen la narrativa que aprendiste en la escuela. La historia oficial nos habla de Egipto, Mesopotamia y China como los pilares de la civilización. Pero, ¿por qué dejaron fuera al Valle del Indo? En 1921, cuando arqueólogos británicos encontraron los restos de Harappa, y un año más tarde Mohenjo-Daro, descubrieron no solo ciudades, sino una forma de vida completamente diferente. Una sociedad que vivía sin templos, sin reyes, sin armas de guerra. Su arquitectura era funcional, no ostentosa. Sus sistemas de organización estaban basados en el bien común, no en el poder de unos pocos. ¿Te imaginas una ciudad del 2600 a.C. donde todas las casas tuvieran acceso al agua potable? ¿Donde no se construyeran templos gigantes para rendir culto a dioses o egos de reyes? Es difícil de imaginar, porque desafía el concepto mismo de civilización que nos enseñaron. Pero lo más inquietante no es lo que hicieron, sino lo que no dejaron. No hay tumbas de reyes. No hay estatuas gigantes. No hay inscripciones que glorifiquen guerras o conquistas. Solo miles de pequeños sellos con símbolos, y un silencio que grita desde las ruinas. Algo no encaja. Tal vez esa es la razón por la que fueron borrados del relato oficial. Porque si supieras que hubo una civilización más humana, más organizada y más consciente, te harías la pregunta más peligrosa. ¿Por qué desaparecieron? ¿Cómo lograron un diseño urbano tan perfecto, sin dejar planos ni textos técnicos? Mohenjo-Daro. El nombre ya suena a misterio. Significa literalmente, montículo de los muertos. Y lo que yace bajo ese nombre no es un cementerio, sino una ciudad tan avanzada que desafía lo que creemos saber sobre la antigüedad. Ubicada junto al río Indo, esta ciudad tenía una población estimada de más de 40.000 personas. Pero no vivían en chozas desordenadas ni en estructuras improvisadas. Mohenjo-Daro fue planificada milimétricamente. Sus calles estaban trazadas en un sistema de cuadrícula, con avenidas principales y secundarias. Todas orientadas con precisión hacia los puntos cardinales. Cada casa, sin importar su tamaño, estaba conectada a un sistema de desagüe. ¿Lo puedes creer? Drenaje subterráneo en una ciudad de hace 4000 años. Los baños privados eran comunes. El agua era transportada por canales. Existían pozos públicos y privados distribuidos estratégicamente. ¿Y sabes qué más? Todo estaba construido con ladrillos cocidos, de medidas estandarizadas. Usaban moldes. Una civilización que comprendía la importancia de la modularidad antes que nosotros. Los arqueólogos no podían creer lo que veían. No estaban ante una sociedad primitiva. Estaban ante una urbe estructurada, funcional, que aplicaba principios de diseño urbano y arquitectura sostenible. Una ciudad pensada para vivir, no para gobernar. Y aquí viene lo más desconcertante, no se han hallado templos. Ni palacios. Ni grandes estatuas de gobernantes. ¿Dónde están sus líderes? ¿Dónde están los monumentos al poder? Todo parece indicar que esta cultura no se organizaba como las demás. Tal vez no necesitaban un rey. Tal vez su organización era comunitaria, igualitaria, y por eso, no nos encaja. Porque no refleja el patrón imperialista que predomina en nuestra historia. Los británicos, obsesionados con la lógica imperial, buscaron gobernantes. No encontraron ninguno. Buscaron ejércitos. No había.
Buscaron templos. Nada. Lo que hallaron fue aún más poderoso, una sociedad basada en la cooperación. Y eso, amigo mío, es más revolucionario que cualquier faraón o emperador. ¿Y si su lenguaje no era para leer, sino para activar otro nivel de conciencia? En casi todas las civilizaciones antiguas, la escritura ha sido la clave para descifrarlas. Los jeroglíficos egipcios, la cuña mesopotámica, los glifos mayas, todas encontraron su roseta, su llave. Pero el Valle del Indo sigue siendo un enigma sin descifrar. Se han hallado más de 4000 sellos y tablillas con símbolos grabados. Breves, concisos, repetitivos. La mayoría apenas alcanza 5 signos. Ninguno ha sido traducido con certeza. No hay textos largos. No hay registros históricos. Solo símbolos, como si intentaran decirnos algo que no estamos preparados para entender. Las teorías abundan. Algunos creen que es un sistema logográfico. Otros, que era un código fonético. Algunos, incluso, plantean que era un lenguaje místico, una escritura más intuitiva que racional, diseñada no para narrar historias, sino para activar conocimiento interno. Piensa en esto, una civilización capaz de construir ciudades con alcantarillado, comercio, estándares arquitectónicos, pero que no dejó escrituras detalladas como las otras culturas contemporáneas. ¿Es posible que no necesitaran palabras para transmitir el conocimiento? ¿Que lo hicieran a través de símbolos, gestos, o incluso sonidos? Ciertos pueblos ancestrales usaban sistemas de comunicación energética. Vibracional. ¿Y si los signos del Indo eran más que palabras? ¿Y si eran llaves simbólicas, patrones de resonancia? Muchos de estos sellos muestran animales, figuras humanas y signos abstractos. Uno en especial aparece repetidamente, un hombre en posición de loto, rodeado de bestias. Algunos creen que representa a un protosiva. Otros, que es una figura chamánica, un símbolo del puente entre lo físico y lo espiritual. ¿Y si el Valle del Indo no desapareció, sino que trascendió, abandonando lo material, dejando atrás la ciudad, para ir hacia algo más elevado? Tal vez por eso no podemos leer su idioma. Porque no estaba destinado a ser leído, sino experimentado. Y si ese es el caso, la verdadera pregunta no es qué dice su escritura, sino: ¿estamos preparados para entenderla? La historia de la humanidad suele estar escrita con sangre. Guerras, invasiones, conquistas. El ascenso y caída de imperios marcados por espadas, lanzas y fuego. Pero cuando los arqueólogos exploraron los restos de Harappa, Mohenjo-Daro y otras ciudades del Indo, algo llamó poderosamente la atención: no había rastros de guerra. Ni armas. Ni fortalezas. Ni murallas defensivas. Ninguna inscripción celebrando victorias. Ningún monumento glorificando batallas. ¿Puede una civilización sobrevivir siglos sin conflicto bélico? Durante más de 700 años, el Valle del Indo prosperó. En sus ruinas no se encontraron ejércitos ni defensas militares. Las casas eran de proporciones similares, sin palacios desproporcionados. La distribución urbana sugiere equilibrio social, no opresión. ¿Significa esto que no había violencia? Es posible que sí la hubiera, pero no era el centro de su cultura, como en Egipto o Sumeria. Las pocas figuras que podrían interpretarse como armas son tan escasas, que muchos dudan de su función. Algunos estudios sugieren que el pueblo del Indo podría haber tenido una cosmovisión totalmente distinta a la nuestra. Donde el poder no era acumulativo, ni la seguridad era sinónimo de fuerza. Aquí es donde entra el estilo del tigre del desierto. Porque quizá, más que ausencia de conflicto, lo que hubo fue presencia de otro tipo de orden. Uno interno. Uno basado en el equilibrio, no en la dominación. Y eso, para muchos imperios, es peligroso. Porque si aceptamos que una civilización pudo vivir sin gobernantes, sin guerras y sin culto al ego, ¿qué dice eso de nuestra forma de vivir hoy? La historia oficial evita hablar de estos pueblos. Tal vez porque nos obligarían a preguntarnos: ¿y si el ser humano no nació para guerrear? ¿Y si simplemente nos enseñaron a hacerlo?
El Valle del Indo no solo es un misterio arqueológico. Es un espejo incómodo. ¿Qué ocurrió con la sociedad que vivió en paz durante 700 años, sin dejar rastro de violencia? Una civilización entera, con ciudades avanzadas, organización social compleja y una economía activa, desaparece. No de forma violenta. No gradualmente. Simplemente se esfuma. Ese es uno de los aspectos más desconcertantes del Valle del Indo. No hay evidencia clara de destrucción masiva. No hay señales de guerras o invasiones. No se han encontrado restos humanos en grandes cantidades que indiquen una epidemia o hambruna. Tampoco hay rastros de incendios masivos ni terremotos catastróficos. Algunos arqueólogos han sugerido que el río Indo cambió su cauce. Otros hablan de cambios climáticos. Pero ninguna de estas teorías explica del todo cómo una red de ciudades tan extensas y funcionales se vació casi de la noche a la mañana. En Mohenjo-Daro, se hallaron cuerpos esparcidos en las calles, en poses que no parecen de combate ni de ritual. Como si hubiesen caído repentinamente. Sin violencia. Sin explicación. Esto ha alimentado teorías más atrevidas. Desde eventos cósmicos, hasta tecnologías perdidas que provocaron su éxodo. Algunos hablan de conocimientos energéticos, de una conexión espiritual profunda que hizo que este pueblo trascendiera el plano material. La desaparición no es lo único inquietante. Es lo que no dejaron atrás, no hay textos explicativos, ni señales de huida, ni intentos de preservar su legado. Es como si no quisieran ser recordados. Y aquí entra una idea provocadora, ¿y si no desaparecieron, sino que eligieron irse? No hablamos de viajes físicos. Tal vez abandonaron la materia para elevarse en conciencia. Tal vez comprendieron algo que los demás no y por eso, el mundo no estaba preparado para conservarlos en la memoria colectiva. Porque una sociedad sin líderes, sin armas y sin templos, que además desaparece sin dejar rastro, pone en jaque todas nuestras creencias sobre la evolución humana. Y cuando algo contradice el relato dominante, se entierra. Literalmente. Durante siglos, se ha hablado de civilizaciones que no dejaron huella porque eligieron abandonar este plano. No fueron conquistadas ni destruidas, simplemente, pasaron a otro estado de conciencia. ¿Suena a ciencia ficción? Lo cierto es que muchos investigadores alternativos sostienen que la civilización del Indo no desapareció por causas físicas, sino por decisión colectiva. Una especie de migración espiritual. Una desconexión voluntaria del mundo material. Esto no es tan descabellado si observamos algunos patrones. Primero, su lenguaje. Como dijimos antes, jamás ha sido descifrado. ¿Y si no era para la mente lógica? ¿Y si era un sistema energético, codificado para resonar con la conciencia, no con el intelecto? Segundo, su estructura social. No hay reyes. No hay esclavos. No hay imposición religiosa. Todo parece indicar una organización basada en principios que hoy llamaríamos holísticos, circulares, cuánticos. Tercero, el simbolismo. Muchos de sus sellos muestran animales sagrados, el unicornio, el toro, el elefante, junto a figuras humanas en posición de loto o con múltiples brazos. Algunos arqueólogos identifican esto como proto-yoga o incluso una forma primitiva del hinduismo. Pero otros piensan diferente. Algunos símbolos encontrados en el Indo coinciden con diagramas energéticos, como los chakras o yantras. ¿Pudo esta civilización haber comprendido las leyes sutiles de la energía vital? ¿Y haberlas usado para expandir la conciencia colectiva? Un ejemplo impactante, el sello del yogi. Representa a un hombre sentado en posición de loto, rodeado de animales. ¿Un chamán? ¿Un proto-Shiva? ¿Un viajero entre mundos? El tigre del desierto diría, no es que desaparecieron, es que ya no están donde tú los buscas. Quizá por eso, cuando miramos sus ruinas, sentimos un vacío. No por lo que falta, sino por lo que nunca estuvo allí en forma física. Tal vez el Valle del Indo no fue solo una civilización. Fue un experimento de armonía y conciencia. Un ensayo espiritual colectivo.
Y al llegar al final de ese proceso, simplemente dieron un paso más allá. El Valle del Indo no está solo en su misterio. Hay un patrón repetido en la historia humana, civilizaciones increíblemente avanzadas, que florecieron, dejaron señales de sabiduría, y luego, fueron silenciadas. Piensa en Göbekli Tepe, un santuario tallado hace más de 11.000 años, enterrado intencionalmente. O en Tartessos, una cultura rica y desarrollada que desapareció sin dejar rastros concretos. Incluso la isla de Jai Brasil, registrada por mapas hasta el siglo XIX, y luego, eliminada del relato. ¿Por qué ciertas culturas son exaltadas y otras, olvidadas? El Valle del Indo representa un peligro narrativo. No solo por sus avances técnicos o su escritura indescifrable, sino porque muestra que es posible organizarse sin jerarquías, sin guerra, sin opresión. Y eso contradice el mito central que nos enseñaron, que sin control, sin dominación, el ser humano se destruye. Por eso esta civilización no encaja. Por eso no es protagonista de documentales masivos ni libros escolares. Porque demuestra que otra humanidad es posible. No es historia perdida. Es historia silenciada. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si recordáramos lo que el Indo sabía? ¿Cambiaría nuestra forma de organizarnos? ¿Nuestra relación con el poder, con el tiempo, con la espiritualidad? Hay un concepto en psicología colectiva que se llama memoria reprimida cultural. Es cuando un grupo entero bloquea un recuerdo doloroso o disruptivo para mantener su narrativa estable. Y tal vez la humanidad ha hecho eso con el Indo. No lo olvidamos porque sea irrelevante. Lo olvidamos porque nos da miedo lo que revela sobre nosotros mismos. Cuando pensamos en tecnología antigua, solemos imaginarnos herramientas simples, piedras talladas o mecanismos rudimentarios. Pero lo que se ha encontrado en las ciudades del Valle del Indo rompe ese esquema. Su sistema de alcantarillado subterráneo sigue siendo, hasta hoy, uno de los más sofisticados de la antigüedad. Cada casa contaba con acceso privado a agua y desagüe. Las calles estaban inclinadas de forma precisa para facilitar el flujo del agua. Y todo estaba conectado mediante cámaras de inspección, filtros y sistemas de ventilación natural. ¿Te suena a moderno? Lo es. Pero ellos lo hicieron hace más de 4.000 años. Además, sus ladrillos tenían medidas estandarizadas de proporción 1:2:4. Es decir, conocimiento de geometría modular. Esto no es azar, habla de planificación, cálculo, diseño. Pero hay más. Algunos investigadores han notado la existencia de simetría fractal en ciertos patrones decorativos. Otros han detectado alineaciones astronómicas en la orientación de templos o calles. Hay sellos que muestran figuras sentadas sobre lo que parecen ser tronos flotantes, y otros que representan animales con una carga simbólica energética profunda, similar a los tótems chamánicos. Incluso hay quienes afirman que algunos dispositivos, similares a pequeños lingotes con marcas, podrían haber sido capacitores de energía primitiva. ¿Una especie de batería ancestral? Aún no se sabe. Lo cierto es que el concepto de tecnología podría haber sido muy diferente para ellos. Quizá su tecnología no era solo material, sino también mental, energética, simbólica. Como si comprendieran el poder de la forma, del símbolo y de la frecuencia. Hoy la ciencia moderna estudia los efectos de los sonidos binaurales, la geometría sagrada, los cristales y las ondas de resonancia. ¿Y si el Indo lo sabía ya? Tal vez la verdadera tecnología de esta civilización estaba en su capacidad de vivir en armonía con el entorno, con el cuerpo, con el alma. Tal vez por eso desaparecieron. Porque su conocimiento ya no era útil en un mundo que empezaba a adorar el poder sobre los demás, y no el poder sobre uno mismo. Lo que comenzó como un enigma arqueológico en Asia Meridional se transforma, poco a poco, en una pregunta universal. ¿Y si no fueron civilizaciones separadas, sino piezas de un conocimiento ancestral compartido? El Valle del Indo, con sus patrones geométricos, símbolos místicos, ausencia de guerra y sabiduría arquitectónica, comparte elementos con culturas lejanas en el espacio y en el tiempo. Los mayas también usaron geometría sagrada. En Egipto, los templos antiguos tenían drenajes ocultos y simetrías precisas.
En Sumeria, los sellos cilíndricos muestran figuras similares a las del Indo, animales híbridos, hombres alados, tronos flotantes. En los Andes, Tiwanaku y Pumapunku desafían la lógica moderna con sus bloques encajados con precisión de micras. No se trata solo de coincidencias estéticas. Se trata de un patrón de sabiduría planetaria. Una especie de red de conocimiento que floreció en distintos puntos del mundo, con los mismos fundamentos. Armonía con el entorno. Uso del símbolo como tecnología. Arquitectura basada en proporción. Organización social sin opresión explícita. Conexión con lo espiritual desde lo cotidiano. Todo esto antes de la llegada del imperio, la guerra y la dominación masiva. ¿Y si el Indo no fue una anomalía, sino la norma original? Tal vez la humanidad empezó con conciencia, y luego la perdió. Tal vez estas civilizaciones no fueron precursoras, sino los últimos vestigios de un conocimiento anterior. Nos venden la historia como una línea que asciende. Pero cuando miras con atención, parece más bien una curva, que cae. Y en el punto más alto de esa curva, quizás estuvo el Indo. Algunas leyendas hablan de una primera civilización madre. Otros le llaman Atlántida. Otros, Lemuria. Tal vez no eran continentes perdidos. Tal vez eran códigos de una conciencia antigua repartida por todo el planeta. Y cuando el mundo se volvió más denso, más bélico, más material, esas culturas simplemente dejaron de ser visibles. Pero si sabes mirar, sus huellas están en todas partes. Después de explorar las ruinas de Mohenjo-Daro, después de analizar los sellos, los símbolos, el silencio, una verdad comienza a emerger. Tal vez el Valle del Indo no es solo una civilización perdida. Tal vez es un mensaje. Un mensaje enterrado bajo siglos de olvido, negación y ruido histórico. Una advertencia. Una guía. Vivieron sin guerras. Organizaron ciudades sin templos de opresión. Diseñaron sistemas de agua, drenaje, arquitectura y comercio, sin esclavos, sin tiranos. Crearon un lenguaje que no busca imponerse, sino resonar. Y cuando sintieron que su momento había terminado, se marcharon. ¿No te suena a algo completamente opuesto al mundo que habitamos hoy? El legado del Indo es más actual que nunca. En un mundo gobernado por el caos, por el poder, por el consumo, por el ego. Una civilización que eligió el equilibrio, la armonía, la cooperación y el silencio. Es revolucionaria. Y aquí viene la parte incómoda. No desaparecieron. Los hicimos desaparecer. Nosotros. Nuestra cultura. Nuestra forma de ver la historia. Porque el Indo demuestra que otra humanidad es posible. Una humanidad que no gira en torno al miedo, sino al conocimiento. No al poder, sino a la conciencia. Y esa idea, da miedo. Pero ya es hora de recordarlos. No solo como un caso curioso en la arqueología, sino como una posibilidad. Un espejo. Un futuro diferente que ya fue real. Porque si ellos pudieron, nosotros también. Si esta historia te removió algo dentro, si te hizo mirar el pasado con nuevos ojos, te invito a compartir este vídeo. No para ganar likes, sino para recordar lo que nos quitaron. Para que el Valle del Indo deje de estar enterrado, y vuelva a hablarle al mundo. Porque esta historia no se trata del pasado. Se trata de quienes elegimos ser, a partir de ahora. Suscríbete para más civilizaciones perdidas.